La imaginación sociológica, por Charles Wright Mills. 40. 8. Usos de la historia. 3. Hay un uso de la historia, común hoy en la ciencia social, que en realidad es más un rito que un verdadero uso. Me refiero a los rellenos llamados esbozos del ambiente histórico, con que suelen empezar los estudios de la sociedad contemporánea y el procedimiento ad hoc denominado explicación histórica. Tales explicaciones, que versan sobre el pasado de una sola sociedad, rara vez son suficientes, y acerca de ellas hay que decir tres cosas. En primer lugar, creo que debemos admitir que muchas veces tenemos que estudiar historia para librarnos de ella. Quiero decir con esto que las que suelen tomarse como explicaciones históricas más bien debieran considerarse como partes del enunciado de lo que hay que explicar. Antes que explicar algo como una persistencia del pasado, debemos preguntarnos, ¿por qué ha persistido? Generalmente encontraremos que la respuesta varía según las fases por que haya pasado lo que estamos estudiando. Para cada una de esas fases podemos entonces intentar descubrir qué papel ha representado y cómo y por qué pasó a la fase siguiente. En segundo lugar, creo que con frecuencia es una buena regla, al trabajar sobre una sociedad contemporánea, intentar explicar sus rasgos contemporáneos en relación con su función contemporánea. Esto quiere decir localizarlos, verlos como partes de otro, rasgos de su ambiente contemporáneo y aún como debidos a ellos, aunque solo sea para definirlos, para delimitarlos claramente, para hacer más específicos sus componentes. Lo mejor es empezar con un periodo más o menos reducido, pero histórico aún naturalmente. En sus trabajos sobre los problemas de los individuos adultos, algunos neofreudianos, y quizá más claramente que ninguno Karen Horney, parecen haber llegado a usar procedimientos de un orden similar. Se estudian las causas genéticas, biográficas, solo después de haber agotado los rasgos y el ambiente contemporáneo del carácter. Y, naturalmente, ha tenido lugar un debate clásico sobre la materia en su conjunto entre la escuela funcional y la escuela histórica de antropología. Supongo que una razón de esto es que las explicaciones históricas muchas veces se convierten en ideologías conservadoras. Las instituciones son, después de todo, transitorias. Por lo tanto, esas instituciones particulares no son eternas ni naturales al hombre, sino que también cambiarán. Ambas opiniones suelen descansar sobre una especie de determinismo histórico o sobre una inevitabilidad que fácilmente puede llevar a una actitud pasiva y a una concepción errónea acerca de cómo se ha hecho y cómo puede hacerse la historia. No quiero poner sordina al sentido histórico que tanto trabajo me ha costado adquirir, pero tampoco quiero reforzar mis modos de explicación con empleos conservadores ni radicales de la noción del destino histórico. No acepto el destino como categoría histórica universal, según explicaré más adelante. Mi último punto es más discutible aún, pero si es cierto, es de importancia considerable. Creo que épocas y sociedades difieren en cuanto a que su comprensión requiera o no requiera referencias directas a factores históricos. El carácter histórico de una sociedad dada, en una época dada, puede ser tal que el pasado histórico tenga solo una importancia indirecta para comprenderlo. Es manifiesto, desde luego, que comprender una sociedad que se mueve lentamente, aprisionada durante siglos en un ciclo de pobreza, tradición, enfermedad e ignorancia, requiere que estudiemos la base histórica y los persistentes mecanismos históricos de ese terrible aprisionamiento en su propia historia. La explicación de ese ciclo y de la mecánica de cada una de sus fases requiere un análisis histórico muy profundo. Lo que ante todo hay que explicar es el mecanismo de todo el ciclo. Pero los Estados Unidos, por ejemplo, o las naciones del noreste de Europa, o Australia, en su situación presente, no están atrapadas en ningún ciclo histórico de hierro. Ese tipo de ciclo no los tiene en sus garras, como en el mundo desierto de Ibn Khaldun. Todos los intentos para comprenderlos en esos términos me parece que han fracasado y tienden en realidad a convertirse en un desatino transhistórico. En resumen, la importancia de la historia
está ella misma sometida al principio de la especificidad histórica. Con seguridad puede decirse que todo viene del pasado, pero el sentido de esa frase, venir del pasado, es lo que está en discusión. En ocasiones hay en el mundo cosas completamente nuevas, lo cual quiere decir que la historia se repite o no se repite. Depende de la estructura social y de la época en cuya historia estamos interesados. Que ese principio sociológico pueda ser ahora aplicable a los Estados Unidos, que la nuestra quizás sea una sociedad para la cual son menos pertinentes las explicaciones históricas que para muchas otras sociedades y épocas, me parece que puede ayudarnos mucho a comprender varios rasgos importantes de la ciencia norteamericana. 1. ¿Por qué muchos investigadores sociales, interesados únicamente en las sociedades occidentales contemporáneas, o más limitadamente aún en los Estados Unidos, consideran el estudio histórico sin importancia para su trabajo? Porque algunos historiadores hablan ahora, desatinadamente, a lo que me parece, de historia científica e intentan en su trabajo técnicas tan pronunciadamente formalistas y hasta explícitamente ahistóricas. Porque otros historiadores nos dan con tanta frecuencia la impresión, sobre todo en los suplementos dominicales, de que la historia en realidad es palabrería, que forja mitos acerca del pasado para usos ideológicos actuales, tanto liberales como conservadores. Realmente, el pasado de los Estados Unidos es una fuente maravillosa de imágenes felices. Y, si estoy en lo cierto acerca de la poca importancia de gran parte de la historia para la época contemporánea, ese mismo hecho hace más fácil el uso ideológico de la historia. La importancia del trabajo histórico para las tareas y la promesa de la ciencia social no se limita, naturalmente, a las explicaciones históricas de este tipo norteamericano único de estructura social. Por otra parte, esta noción de la importancia variable de la explicación histórica es en sí misma una idea histórica, que debe ser discutida y sometida a prueba sobre bases históricas. Aún para este tipo único de sociedad contemporánea, fácilmente puede llevarse demasiado lejos la falta de importancia de la historia. Solo mediante estudios comparativos podemos llegar a conocer la ausencia de ciertas fases históricas de una sociedad, lo cual es muchas veces absolutamente esencial para comprender su forma contemporánea. La ausencia de una época feudal es condición esencial de muchos rasgos de la sociedad norteamericana, entre ellos el carácter de su élite y su extremada fluidez en lo que respecta a situaciones sociales, lo cual se ha confundido muchas veces con la falta de una estructura de clases y de una conciencia de clase. Los investigadores sociales pueden, y en realidad lo hacen muchos, intentar alejarse de la historia mediante un carácter indebidamente formal de concepto y de técnica. Pero esos intentos los obligan a hacer supuestos sobre la naturaleza de la historia y de la sociedad que no son ni fructíferos ni ciertos. Ese alejamiento de la historia hace imposible, y elijo la palabra con cuidado, comprender con precisión la mayor parte de los rasgos contemporáneos de esta sociedad única, que es una estructura histórica que no podemos esperar a entender a menos que nos guiemos por el principio sociológico de la especificidad histórica.